es nuestra base para nuestra meditación en esta noche. Filipenses capítulo 6, 1 versículo 6. Vamos a leer todos este texto. Ahorita ya empieza, ahí está, miren. Filipenses 1:6. Amén. ¿Están aquí o están allá? Bueno, dice, estando persuadido de esto. Repita esa frase. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué dice? La buena obra la perfeccionará, ¿qué dice? Hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Ahora escúcheme bien, hermano. Voy en esta noche a tratar de que meditemos un poco acerca de el proceso de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿usted ve un proceso allí de Dios en la vida de nuestra? ¿Usted ve un proceso o no ve un proceso? Ahora, note usted que el apóstol Pablo empieza diciendo que él estaba seguro de algo, había una persuasión en él, había una convicción. ¿Cuál era esa convicción? Él lo dice allí, que la obra de Dios en él tuvo un comienzo, pero también, escúcheme bien, dice, cada día aumentaría. ¿Hasta cuándo? Es decir, esa obra que Dios había empezado en su vida sería terminada ¿cuándo, hermano? Hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Cristo regresara. Eso es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Cuando yo hablo de proceso, ¿a qué me refiero? Un proceso, cuando hablamos de un proceso, nos referimos a ciertos pasos que la vida nuestra va dando. Pasos hacia adelante. Se refiere a ciertos tiempos que la vida nuestra experimenta hasta la conclusión del objetivo final. Eso es un proceso. Son pasos que damos hacia adelante. Son tiempos diferentes que vivimos hasta la conclusión del objetivo final. El objetivo final es como dice allí, el día de Jesucristo. Todos nosotros estamos experimentando este proceso en la vida. Todos nosotros experimentamos esto que Pablo ya experimentó, dice. Un día, y note usted, él estaba persuadido. Eso es lo que me quiero resaltar en esta noche. Era una convicción en él esta verdad. Dice, yo estoy seguro, estoy persuadido de esto, que un día Dios empezó una obra en mí, y cada día se perfecciona esa obra hasta el día de Jesucristo. Ahora, todos los seres humanos, escuche esto que le voy como una introducción. Todos los seres humanos, desde que nacemos, hermanos, hay algo maravilloso en cada uno de nosotros. Desde que nacemos tenemos esto. ¿Y sabe qué es? Que Dios puso en nosotros esta capacidad de poder aprender cada día. Todos nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, de poder aprender y de perfeccionar nuestra vida cada día. Y entonces todo lo que hacemos lo hacemos aprendiendo. Es por eso que ha escuchado usted ese proverbio popular que dice que nadie nace aprendido. ¿Lo ha oído? Eso es real, hermanos queridos. Eso quiere decir que en la vida usted y yo vamos adquiriendo cada día conocimientos, vamos adquiriendo experiencias para poder realizar muchas actividades en la vida. Por ejemplo, usted y yo aprendimos a hablar. Aprendimos a hablar, perfeccionamos eso en la vida. Todo empezó con un sencillo balbuceo. Hoy tenemos eso muy perfeccionado. Aprendimos a caminar, por ejemplo. Todo empezó con golpes, con intentos de pararnos. Nos golpeamos muchos de nosotros en ese intento, pero hoy perfeccionamos eso. Hoy ya caminamos. Aprendimos, por ejemplo, a escribir. Eso es un proceso. Y todo empezó haciendo rayones. Los primeros rayones
Muchos de nosotros, nuestros padres guardan nuestros primeros rayones. Por ejemplo, aprendimos a manejar carro, un vehículo, aprendimos a montar una bicicleta, aprendimos a manejar muchas cosas en la vida. Entonces, hermanos, el aprendizaje es un proceso. Y la Biblia está llena de esta verdad, que Pablo estaba persuadida de ella. Ahora, no podemos correr primero si no aprendimos a gatear. Nadie puede correr, o nadie corrió antes sin aprender a gatear. Nadie pudo aprender a hablar si primero no balbuceó, como dije anteriormente. No podemos manejar un vehículo o montar una bicicleta si primero no aprendimos a caminar. Entonces, la vida es un proceso y usted y yo estamos en ese proceso. Y Pablo estaba persuadido de esto. Había eso en él, que Dios había comenzado un proceso y que a su tiempo se cumpliría a la perfección, y eso sería cuando Jesucristo regresara. Hasta allí llega nuestro proceso aquí en la tierra. Ese es el día de la finalización de ese proceso. Y Pablo dice que es una buena obra la que Dios comenzó, y Él va trabajando en nosotros. ¿Está entendido eso? Todos estamos en ese proceso. Todos aprendemos cada día cosas. Por ejemplo, aprendimos a escuchar la voz de Dios. Yo sé que muchos de ustedes hoy ya tienen el timbre exacto. Usted sabe cuando Dios le habla. Usted distingue muy bien, usted aprendió eso. Usted aprendió, por ejemplo, a leer la Biblia. Ese es un proceso. Usted aprendió a ser fiel a Dios en el congregarse. Es un proceso, la vida es un proceso. La vida, el proceso es diferente a un evento. Un evento es algo del momento, pasa, pero es muy corto. Pero Dios trabaja de esta manera, hermano. Y esta es la única manera que usted y yo seamos cambiados, seamos transformados. Dios no, los eventos no producen mucho en nosotros, me emocionan. Pero Dios, para poder cambiarnos, necesita que usted y yo empecemos un proceso de aprendizaje en algún aspecto. Si usted quiere ser un buen discípulo de Cristo, usted tiene que empezar un proceso. Tiene que haber un comienzo para que usted aprenda a dar pasos, a vivir cosas en diferentes tiempos. Y usted se va a convertir con toda seguridad en algún momento en un buen discípulo de Cristo. Pablo fue un hombre procesado, por eso él dice: yo tengo esta persuasión, yo estoy convencido de esto. Ahora vamos a otro texto donde de otra manera y con otras palabras se menciona lo mismo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí hay algunas palabras que quiero resaltar que menciona el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Alejito nos ayuda ahí. Mire lo que dice: mas el Dios de toda ¿qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire esas palabras. No, vuélvame allí, por favor, Alejito, al versículo 10, porque dice: padeciendo un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Perfeccione, afirme, fortalezca. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Establezca y establezca. Ahora el versículo 11. A Él sea la gloria
y el imperio, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos. El texto dice que Dios tiene el propósito de llevarnos a una madurez, a un avance espiritual cada día en la vida. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo alcancemos mayor madurez y llevarnos en un plan de crecimiento. Ahora, aquí dice que eso se logra en cierto sentido a través de padecimientos, de dificultades, de adversidades, dice el versículo anterior, a través de padecimientos. Mire, el proceso, dentro del proceso de Dios están incluidas los padecimientos, las adversidades, las dificultades de la vida. Ahora mire, la primera cosa, volvamos al versículo 10. La primera cosa que Dios hace en este proceso, mire allí cómo lo menciona. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Miren nuevamente, tiempo, la palabra tiempo. Hay tiempos dentro del proceso que son tiempos de padecimiento. Hay tiempos dentro del proceso que son tiempos de calma. Hay tiempos dentro del proceso que son tiempos de aguas mansas. Y hay tiempos dentro del proceso que son tiempos bien turbulentos. Pero escúcheme bien, dentro de ese proceso Dios dice que nos perfecciona. Se produce en nosotros un grado de perfección. Es decir, sencillo, Dios empieza a quitar de nosotros ¿qué? Imperfecciones, malas costumbres, malas actitudes, malas acciones. A eso se refiere esta palabra perfeccionar. Solo a través de un proceso tú y yo somos perfeccionados. Empezamos a dejar malas actitudes, empezamos a dejar malas acciones, empezamos a dejar costumbres, empezamos a dejar modelos equivocados, maneras de pensar equivocadas. Dice que usando este proceso Dios nos perfecciona, dice el apóstol Pablo. Pero luego dice que Dios nos afirma a través del proceso. No solamente Dios quita las impurezas de nosotros, sino que Él nos afirma. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en el proceso Dios crea convicciones, planta convicciones en usted y en mí. Solo a través de un proceso usted y yo podemos adquirir convicciones en la vida. Hay mucha gente que lee y estudia la Biblia, pero nunca ha sido procesada por Dios, y entonces no hay convicciones. Mire, aquí Dios dice que nos afirma a través de ese proceso. Dios pone convicciones, nos enseña a depender plenamente de Él. Usted y yo nos afirmamos en una fe pura, completamente puesta en el Señor. Por eso es muy importante entender que Dios es un Dios de procesos. Y allí usted y yo somos perfeccionados. No solamente perfeccionados, y somos ¿qué? Afirmados. Pero mira, hay otra palabra, dice que somos fortalecidos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos hace madurar. Usted y yo en ese proceso aprendemos a tener carácter, un carácter fuerte, no bajo el control de nuestras pasiones, sino bajo el control del Espíritu Santo. Nos fortalece, hace que nuestro carácter se fortalezca ante la tentación, ante las adversidades. Es alguien que no se deja llevar por las emociones. Alguien que tiene carácter es alguien que no se deja llevar fácilmente por las emociones, sino que tiene firmeza, un carácter fuerte sobre sus emociones, sobre sus pasiones, y actúa según la guía de la palabra de Dios. Conforme a ella actúa. Pero luego dice que Dios nos establece.
Primero nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y luego dice aquí que ¿qué? Nos establece. ¿Sabe qué significa eso? Una persona establecida es alguien que ha definido muchas cosas en su vida. Usted empieza a fluir ya en los dones. Una persona establecida es alguien que tiene claridad en muchas cosas en su vida. Cuando tú te has casado, dice, yo ya me establecí como hombre casado. Definiste esa área en tu vida. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos establece a través de un proceso, eso quiere decir que trae claridad a ti, por ejemplo, en cuanto a tu llamado. Trae claridad en cuanto a tus dones. Trae claridad en cuanto a tu servicio en la casa de Dios, tu lugar, tu ubicación dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos establece a través de un proceso y tú puedes lograr descubrir tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos queridos, es muy importante que usted entienda que un día se empezó en usted una buena obra. Una buena obra. Y esa buena obra que un día se empezó, que empezó Jesucristo en usted, es una buena obra que tiene tiempos a veces difíciles, tiene tiempos de bonanza. Es una buena obra que tiene adversidades a veces. En ese proceso que Dios llama, o que el apóstol allí llama la buena obra de Dios, es una obra que avanza y está produciendo en usted un perfeccionamiento en su vida, en su manera de pensar. Está produciendo en usted un afianzamiento. Usted está echando raíces en la vida. Usted está fortaleciéndose, adquiriendo un carácter firme en la vida, y Dios lo está estableciendo a usted, le está dando claridad de las cosas que usted es en la obra de Dios y de las cosas que usted debe hacer en la obra de Dios. ¿Me comunico con ustedes? Hay un ejemplo de esto. Quiero mostrarle un sencillo ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 40. Es una historia que ustedes conocen muy bien. Vamos a leer esto. Aquí tenemos un hombre que está viviendo una experiencia de un proceso, pero es una área específicamente. Una área específicamente. En el libro de Génesis capítulo 40, vaya conmigo allí, versículo 8, Génesis capítulo 40, versículo 8 hasta el 15 vamos a leer. Mira allí, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. ¿Sabe quién es? Ellos, ¿sabe quién es? Sí, el copero y el panadero del rey, que estaban en la cárcel por fallas contra el rey. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. ¿Le dicen a quién? A José. Y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en las vid 3 sarmientos. Ahí está tu apellido. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
14. Mire lo que dice José. Acuérdate pues de mí. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, cuando se cumpla eso en ti. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí. ¿A quién? Y me saques de esta casa. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Escucha bien. Hasta ahí espera un momento. Mira lo que pasa aquí. José está en la cárcel. Allí él conoce a estos dos individuos que eran tan cercanos del rey, de Faraón. Se hace amigo de ellos en la cárcel. Y entonces estos hombres tuvieron unos sueños. Aquí específicamente uno de ellos. Y José se lo interpreta y le dice: mire, lo que pasa es que tú en 3 días vas a ser restituido al puesto que tú estabas anteriormente. Y sucedió así. Y mire lo que le dice José. José le dice: oye amigo, te pido un favor. Te pido que te acuerdes de mí, porque yo aquí estoy injustamente. Me raptaron de mi país y ahora estoy aquí injustamente. Haz misericordia conmigo cuando se cumpla esta palabra en tu vida. Refiérele al rey que yo estoy aquí injustamente y ayúdame para que yo pueda salir de esta circunstancia. Pero mire lo que dice el texto siguiente. Génesis 41, versículo 8 al 12. ¿Usted cree que este hombre se acordó de eso? ¿Ah? Vamos a leer Génesis 41, versículo 8 en adelante. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Aquí, ¿de quién está hablando ya? Está hablando de Faraón, que tenía un sueño también. Y el hombre estaba confundido porque no entendía el sueño. Entonces envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Mire lo que dice, 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo, recién se acordó, me acuerdo, ¿qué dice? Hoy de mis faltas. Versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. 11. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños. Declaró a cada uno conforme ¿a qué? Ok. Mire, hermanos, aquí específicamente se menciona una área específica donde José fue procesado. Note usted que la historia que le estoy narrando empieza él ahí con unos amigos. Uno de ellos, ambos salen de la cárcel, uno para ser sentenciado a muerte y el otro para ser restituido. Pero José le dice: mira, acuérdate de mí, ayúdame, habla con Faraón. Este hombre se fue, pasaron años y se olvidó de la petición. ¿Sabe cuándo se recordó de esto? Cuando Faraón años después tuvo un sueño y él dijo: y vio confundido al rey, vio inquieto al rey, le dijo: nadie me ha podido interpretar esto. Y entonces, ahora me acuerdo cuando yo estaba en la cárcel y cometí faltas contra ti. Hermanos, mire, muchas veces en el proceso de Dios
usted y yo experimentamos el olvido. Este joven fue olvidado. Cuando hablo de esto, estoy hablando de personas que le prometen a uno 1000 cosas. Personas que le prometen a uno 1000 cosas. Y personas que te dijeron, hombre, yo te voy a ayudar. Y se olvidaron de ti. Por lo general esto pasa con las personas. Este hombre se olvidó de José. Pero escúcheme bien, Dios necesitaba que este hombre se olvidara para que José durara unos años allí más y aprendiera a confiar un poco más en Dios. A veces Dios hace que las personas se olviden de nosotros. Se olvidan de nosotros. Los que te prometieron que te iban a ayudar, los que dijeron que iban a ayudarte a cumplir tus sueños, se olvidan de ti. ¿Cuántas personas tan cercanas a ti un día partieron y se olvidaron de ti? Se olvidaron de ti. Y tú dices, tan ingrato, hablas mal, hablas peste de esa persona, pero tú no entiendes lo que Pablo ha entendido. Pablo dice, yo estoy persuadido que mi vida está en un proceso. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, hermano. Muchas cosas que pasan en la vida suya y mía son parte de este proceso, donde Dios nos está limpiando, purificando, afirmando, estableciendo. Muchas de las cosas que usted y yo vivimos tienen que ver con este proceso. Pero la Biblia dice que Pablo estaba persuadido. A veces usted no entiende esto, se olvida de que usted debe saber que un día se empezó una obra en usted. Se empezó una obra buena de perfeccionamiento, de limpieza, de restauración, de levantar su vida. Y esa obra solamente terminará el día que Jesucristo vuelva por usted y por mí. Ese es el proceso de Dios. No se despeluque cuando vienen tiempos difíciles. No se despeluque. No se desanime cuando vienen tiempos difíciles, porque dentro del proceso de Dios hay tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles. Hay tiempos de prueba. Hay tiempos de abandono. Tiempos de hambre. Hay tiempos donde te meten en la cárcel y con los leones. Hay tiempos donde tienes que entrar a un horno de fuego. Hay tiempos donde estás preso. Pero hay tiempos donde vienen ángeles y te abren las puertas y tú sales. Dentro de este tiempo del proceso de Dios pasan muchas cosas a veces incomprensibles. Pero lo que yo quiero que usted entienda es esto. Pablo sabía que esta era una verdad. Él sabía que esto acontecería en su vida. Él sabía esto. Yo estoy persuadido. Volvamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Porque quiero que usted entienda esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. Estando, ¿qué dice Pablo? Persuadido de esto. ¿De qué estaba persuadido? ¿De qué? De que en él se había empezado una obra. Y alguien estaba trabajando sobre él, sobre su temperamento, sobre su alma, sobre su espíritu, sobre su cuerpo. Alguien estaba trabajando en él y lo estaba llevando a una perfección hasta el día de Jesucristo. Hoy podemos decir que esa obra ya terminó en el apóstol Pablo, porque ya el apóstol Pablo partió a la eternidad. Cuando usted entiende esta verdad, usted vive contento, usted vive feliz, usted dice: Señor, gracias
Cada vez que hay adversidades, usted dice: Señor, te doy gracias porque yo sé que tu mano está sobre mí haciendo la obra que yo necesito de perfeccionamiento hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios trabajando en usted? En su temperamento, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios obrando en su economía, hermano? En su fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios obrando para que usted aprenda a depender de Él? Levanta tus manos, dígale: Señor, gracias por enseñarme a depender de ti. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos la mala costumbre como cristianos de ir al hombre, hermano? ¿Cuántos de nosotros todavía hacemos eso? Nuestra esperanza está puesta en el hombre. Entienda, Dios está trabajando en usted para que usted aprenda a confiar 100% en Él. Dios quiere enseñarnos a depender de Él absolutamente. Señor, te agradezco porque me estás enseñando a depender de ti. Me estás enseñando a vivir para ti. Porque aún vivimos para nuestras pasiones, hermano. Aún vivimos para lo nuestro. Pero Dios trabaja en nosotros para aprender a vivir para Él. A aprender a caminar para Él. Estamos aprendiendo que vinimos a este mundo para servir a Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido eso. Todavía no hemos aprendido esa verdad. Y Dios tiene que trabajar en nosotros para que nosotros entendamos esta verdad de que estamos aquí para servir a Dios. Y para eso Dios tiene que trabajar todavía en nosotros. La Biblia dice que debemos ser humildes, nobles, sencillos. Y Dios está trabajando en nosotros para aprender estas verdades. Señor, gracias. Gracias porque cada día me enseñas. Cada día me enseñas. Señor, abro mi corazón a tus lecciones cada día. Abro mi corazón a tus enseñanzas cada día. Porque tú estás perfeccionando mi vida, estás afirmándome, estás estableciéndome, estás trayendo mayor claridad a mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti en esta noche una vez más. Me rindo. Dígale: Señor, me rindo para que tu mano siga trabajando. Me rindo. Si usted ha detectado que hay un área en su vida donde Dios no ha puesto su mano, dígale: Señor, abro mi corazón, trabaja en esta área. Dígaselo. Espíritu de Dios, trabaja en esta área. Trabaja en esta área de mi vida. Trabaja en esta área de mi vida, Señor. Necesito tu mano allí. Necesito formación en esta vida. Necesito aprendizaje en esta área de mi vida. Necesito, Señor, aprender a llenar mis vacíos en ti, no con el hombre. Necesito aprender a sentirme pleno en tu presencia, no con lo material, no con lo temporal de este mundo. Necesito aprender, Señor, que en ti soy pleno. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, levántanos cada día. Llévanos más y más en un aprendizaje mayor. Así como aprendimos a caminar, queremos aprender a depender de Dios. Así como aprendimos a comer, queremos aprender a escuchar la voz de Dios. Así como aprendimos, Señor, a hablar, queremos aprender a ser sensibles a ti. Espíritu Santo, cubre tu pueblo, cubre la congregación, cubre las familias. Cúbrenos, Señor.
Espíritu de Dios, cúbrenos, cúbrenos, llénanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.